Muy bien, gracias, Fede. En un ratito lo seguimos, ¿sí? Dale. Ponele. Nuri. Muy bien, gracias, Tommy. A ver, yo les había dicho al principio del programa que parece haberse abierto una grieta dentro de la grieta ya existente en la Argentina. Y tiene que ver con a qué le dedicamos más tiempo de nuestra cabeza, de nuestra atención en este momento, a la causa de los cuadernos o a si nos alcanza o no la guita para llegar a fin de mes, ¿no? ¿Y quién tiene la culpa? ¿Quién se lleva la peor parte de la causa que ya lleva en la opinión pública, en la tapa, en el tope de la opinión pública, cerca de 3 semanas, ¿no? Aproximadamente. Vamos a saludar a nuestro invitado de hoy, es Raúl Aragón, analista político. Se han conocido distintas encuestas durante el fin de semana. La de Raúl Aragón es una de ellas. Gracias por haber venido, Raúl. No, muchas gracias por la invitación. A ver, en el trabajo que ha presentado Raúl dice que el 72,2% de los consultados, de los porteños, cree que la corrupción en el Estado no va a terminar, y esta es la parte más triste, sí, en verdad, sí. ¿no? Hicimos distintas preguntas respecto a este tema, pero para mí la que más me llamó la atención, la asombrosa, es eso. El 72% de los porteños considera que la corrupción es endémica, por decirlo así, es decir, la corrupción no va a terminar. Pero el peor dato dentro de eso es que cuando lo mirás por rango de edad, los menores de 35 años, entre los menores de 35 años, ese porcentaje llega al 85%. Más todavía. Sí, prácticamente la totalidad de esa generación. Con lo cual uno se pregunta, bueno, pero ¿y qué clase de país están pensando estos chicos, ¿no? Es decir, ¿cómo va a ser el país que ellos van a construir? ¿Cómo es el país que construye una sociedad en la cual el 85% cree que la corrupción es inevitable? Es muy serio ese tema. Creo que deberíamos realmente abordarlo. No sé cómo, me excede, es un problema de política cultural muy seria, política cultural profunda, no artística. Y creo que deberíamos pensar eso, cómo se hace con esto. Cuando uno dice que es inevitable, de algún modo lo está aceptando. Bueno, voy a crecer en esta matriz. Cuando decís que es inevitable, lo que estás haciendo es naturalizándolo. Es decir, llueve es natural, hay corrupción es natural. Claro. Y esto es lo grave, que se ha naturalizado la corrupción, sobre todo al interior de un segmento etario tan importante como el de 35 para abajo. Ahí el problema es que eso sintoniza con el discurso kirchnerista, que la defensa kirchnerista se basa en el apotegma que dice corruptos somos todos. Claro. ¿No? Entonces, si vos convalidás eso, de alguna forma también estás convalidando la defensa de Cristina Kirchner. Corruptos somos todos, corrupción. Ella nunca dice que es inocente. Ella lo que dijo el otro día en el Congreso es la cartelización de la cartelización a la construcción venía de antes. Venía de antes. ¿Ustedes realmente creen que comenzó en el 2003? Dijo literalmente. ¿Ustedes creen? ¿Ustedes creen? Esa. Pero es verdad que comenzó, ¿sabés desde cuándo viene? Desde la época de la colonia. El gobernador, antes del virrey, el gobernador ya era parte del contrabando de esclavos para llevar a... Claro, pero una cosa, vos también podés decir, bueno, los homicidios, matar a otras personas, viene del principio de la humanidad. Sí, de Adán y Eva, digamos. Pero eso es una cosa y otra cosa es decirlo para convalidarlo. Por supuesto, por supuesto. Sí, lo que hizo la expresidenta en realidad, o lo que está haciendo, es lamentable, porque estoy totalmente de acuerdo con lo que decís vos. Decir eso convalida o intenta convalidar la corrupción como un modus vivendi de la sociedad argentina, ¿no? Un modo de ser de la sociedad argentina, y no es así. Recién veíamos en imagen el resultado del trabajo de Aragón. Decía que el 74% le atribuye la responsabilidad entre los de clase media a Cristina. Este porcentaje asciende a 59% y cae 10 puntos respecto de la población general entre los de menores recursos, un 43,5%. ¿Esto tiene que ver con una cuestión de afinidad política, Raúl? En esta pregunta que preguntamos cuánta responsabilidad tiene la expresidenta, mucha. A nivel de población general tiene 53,9, pero cuando lo miramos por nivel socioeconómico tiene un sesgo muy marcado por nivel socioeconómico, justamente. Entre la clase alta el 70%, el 49% me parece en la clase media, perdón, el 59% en la clase media y 45% en la baja. O sea,
a medida que desciende el nivel socioeconómico, desciende la atribución de responsabilidad a la presidenta por la corrupción que surge de los cuadernos. Porque en las clases más bajas la corrupción importa menos. Yo creo que es una combinación. La corrupción importa menos porque importa mucho más que hay adentro de la heladera. Claro. Y también porque entre la clase baja la presidenta, la expresidente tiene mayor adhesión, mayor calificación positiva. Creo que es una combinación. Distinguir una de otra sería un estudio aparte, digamos. Pero, por ejemplo, vos decís esto, en la clase baja importa más lo que hay en la heladera, y me lleva innecesariamente a la pregunta que yo hacía al principio, esto que se abrió como una nueva grieta dentro de la grieta que ya teníamos, que, bueno, en realidad estamos hablando de los cuadernos para tapar que el dinero alcanza cada vez menos. Y en verdad, ¿por qué no se puede, por qué no podemos pensar que nos ocupamos de las dos cosas? Es imposible que alguien en esta Argentina piense que el gobierno en materia económica está, digamos, trabajando en forma exitosa. La realidad es que a todos nos cuesta hoy. Después buscamos las razones, los motivos, si está bien, si heredamos esto, si en algún momento había que hacerlo, si el gobierno le encontró rápido la vuelta o si se dejó llegar a esta situación. Pero la realidad es que no se puede negar, lo que no significa que le saquemos la mirada al escándalo de la matriz de corrupción de la que venimos. Sí, a ver, es bastante complejo eso. Por empezar, si uno mira o evalúa, hace el cálculo de los minutos de aire que tiene un tema y los minutos de aire que tiene otro tema, es decir, la presencia, la visibilidad mediática que tiene un tema y otro, obviamente el tema carpetas, corrupción, cuadernos, es 10-1, digamos. Sí. Ahora, lo que ocurre es que en la construcción de la opinión pública participan, hay dos ejes, un eje de interpretación y un eje de datos. El eje de los datos tiene dos puntas. Una punta es la experiencia inmediata. Voy al supermercado, no me alcanza, hay inflación. Salgo a la calle, me asaltan, hay inseguridad. Es la experiencia directa. Y la otra, la parte del mundo que yo no puedo ver, es los contenidos mediáticos. O sea, yo no la conozco a Milagros Salas, pero tengo una muy mala opinión de ella. ¿Y cómo si no la conozco? Bueno, por los contenidos mediáticos. Sí. Más allá de mi vida. Sí. Entonces, y después está el eje de interpretación que tiene que ver con nivel socioeconómico, generación, sistema de valores, etc. Ahora, lo que ocurre es que me están poniendo el tema cuadernos con una visibilidad mediática muy alta, pero por otro lado la experiencia directa de la heladera vacía también es muy grave. También es muy grave. Yo siempre digo, sí, está todo bien, pero los cuadernos no se comen, ¿eh? Claro. Es decir, al presidente indudablemente le ha servido, e indudablemente los medios hegemónicos oficialistas le dan manija a este tema para distraer de la situación económica, pero no, con eso no alcanza. Pero ahí déjame hacerte este link, y lo hizo el presidente la semana pasada, que es cuando el gobierno dice, estamos como estamos por la corrupción. Sí, es como que todo ese paquete, esa forma de gobernar, esa forma de robar, es lo que nos llevó a esta situación. Sí. Ahí es una mezcla de lo interpretativo con lo vivencial. Claro, sí, eso es una posverdad además, ¿no? Es decir, lo dijo en Tucumán creo hace 2 días. ¿Qué dijo? El dinero que falta es ese dinero que se robaron. Y no es así. Y no es así. El dinero que falta son los 26.000 millones que pagamos hasta ahora de intereses de las LEVAC, más los 12.000 millones que se escaparon con la corrida bancaria, más el déficit de la balanza comercial. Solamente ahí tenés 42.000 millones. Claro. Más el 10% de los intereses de la deuda que se pagaron este año. Ahí tenés 52.000 millones. ¿Cuánto le pedimos al fondo? Claro. Es decir, esa es una posverdad. ¿La utiliza el presidente? Claro que la está utilizando. ¿Es legítimo? Bueno, en términos políticos, por supuesto que es legítimo. Tu cuenta yo te la podría hacer también de otra forma, ¿no? Sí. No sabemos todavía cuántos se robaron. Se está hablando de 36.000 millones de dólares, ¿no? Más todos los efectos secundarios que tiene la degradación de la obra. Más todos los errores de gobierno que se cometieron con el dólar futuro, con el cepo, con todo eso. Todas esas políticas o sea, que ahí la cuenta te da mucho más alta. Sí. Y además es verdad que la corrupción del gobierno anterior ha tenido un impacto en esto y además un impacto durante el gobierno y además un impacto, bueno, nos dejó con pocas reservas. Ok, indudablemente. Pero esa es la mitad de la verdad. Claro. Si vos vas a decirlo todo. Claro. ¿No?
Imposible pedirle a un político que lo diga todo. Bueno, por eso, en política se puede usar. Ahora, si es mezquino hablar como que lo que se vive hoy es solamente resultado de aquello, y bueno, sí, la verdad que ciertamente lo es. Está mostrando una parte de la verdad. A ver, vamos a ver la última plaquita que tiene que ver con esto que decíamos al principio, ¿no? Lo más triste, ¿cuántos argentinos creen que la corrupción se va a acabar en nuestro país o que se puede aspirar a vivir de otra forma? Porque muchos pensamos que si esto avanza, si de verdad los que tienen que ir en cana van en cana y demás, se puede pensar en una especie de refundación de la Argentina. Pero bueno, no es lo que piensan los pibes más jóvenes, ¿no? Y acá está el resultado de esa respuesta, Raúl. Sí, los pibes más jóvenes, pero primero la sociedad en general. Ese 72% es la totalidad de la población, digamos, ¿no? Representa a la totalidad de los porteños mayores de 16 años. Pero entre los pibes más jóvenes, que no se ve el gráfico que está más abajo, el gráfico por rango de edad y por segmento, pero no importa, yo lo leo. Entre los más jóvenes, el 85,2% dice que no se va a terminar. Esto es gravísimo, es muy, muy grave. Es más grave que la misma corrupción, si vos querés. Y sobre los empresarios, que este dato también me parece importante, el 37,1% de los encuestados considera que tanto los empresarios como los funcionarios que participaron de los actos de corrupción en la causa, van a ser condenados. Mientras que el 43,9%, casi el 44% cree que van a salir impunes los empresarios. Sí, y hay un dato más que lo hemos salteado, pero te lo leo acá. ¿Usted cree que con este gobierno continúa el pago de sobornos? En total población, 58,7% de los porteños considera que con este gobierno también se está pagando coima. No estoy diciendo que se esté pagando coima, digo... Lo que piensa estoy describiendo el imaginario, no es mi opinión, ¿ok? Hay que ser cuidadoso hoy, pero... Tanto que el gobierno hace mucho cosa mediática, y qué sé yo. Y hay un dato que da el gobierno que parece, lo da con sordina y que es un dato central. Y es que hoy el kilómetro de asfalto sale 40% menos que durante el kirchnerismo. Sí, entonces, eso te lleva se va a terminar la corrupción. Y mirá, por lo menos bajaron el costo de la obra pública, lo bajaron 40%. Sí, yo no particularmente creo que este gobierno no es un gobierno corrupto en el sentido que lo era el anterior. No tiene una matriz corrupta. No hay una matriz, no hay sobreprecio, pero sí hay negocios. Claro. La bicicleta financiera que montaron con las Levaca al 45%, manteniendo el dólar a una tasa cambiaria fija, sosteniendo ese dólar bajo con reservas que además se componen de deuda externa, eso benefició a un sector de la sociedad y del mundo que ellos representan. Claro. Esto es así. ¿Es legal? Sí, es legal lo que hicieron. Claro. Lo otro no es legal, esto es legal. ¿Es moral? No, es totalmente inmoral. Ahora, son Aragón, cosas distintas. Y cerramos con esto. ¿Podemos decir que ninguno sale indemne entre Cristina y Macri de toda esta situación? Yo creo que sí, creo que ninguno sale indemne. Sí, Bonadío lleva las cosas, o puede llevar las cosas hasta sus últimas consecuencias. Me parece que no le está yendo muy bien, me parece que los allanamientos terminan por ser un show mediático. No digo que esa ha sido su intención, pero terminan siendo un show mediático. Y fundamentalmente, si no encuentra algo concreto, contundente, que acuse a la expresidenta, entonces esto es un blooper. Aragón, gracias por haber venido. No, gracias por la invitación, un gusto. Aprovecho a recordarles ahora algo que les contábamos hace minutos, nada más, una carta en las redes sociales de la expresidenta de la Nación, Cristina Fernández, que hizo trascender uno de sus abogados, cuestionando lo que trascendió públicamente de la Casa del Calafate en relación a la bóveda encontrada y a los papeles, a las famosas carpetas que se usaban para extorsionar. Tommy, nos vamos contigo.